Saludos amigos y bienvenidos a una edición más de Sal y Luz, la que dedicamos como último lunes del mes al proyecto Custodios. Hoy para hablar del apoyo recíproco de los mayores en la familia. Y también conoceremos a una de las voluntarias con más experiencia de Cáritas Diocesana y que en la actualidad es la responsable del Centro de Distribución de Alimentos Virgen del Sagrario aquí en Toledo. Y ahora unos minutos, como siempre, para presentarnos un santo, una vida ejemplar, cuya fiesta celebramos hace muy poquito, el pasado 5 de abril. Hablamos de San Vicente Ferrer. El santo que proponemos para este mes de abril es San Vicente Ferrer, cuya festividad celebramos el 5 de abril. Nació en Valencia el 23 de enero de 1350 en el seno de una familia acomodada y muy religiosa. Su padre era notario y gozaba de gran prestigio en la ciudad. Se hizo Vicente religioso de la comunidad de los padres dominicos y por su gran inteligencia a los 21 años ya era profesor de filosofía en la universidad. Vivió una época muy angustiado porque la Iglesia Católica estaba dividida entre dos papas y había mucha desunión. Como consecuencia de tanta preocupación, enfermó y estuvo a punto de morir. Pero una noche se le apareció nuestro Señor Jesucristo, acompañado de San Francisco y Santo Domingo de Guzmán, y le dio la orden de dedicarse a predicar por ciudades, pueblos y países, y Vicente recuperó inmediatamente la salud. Durante más de 30 años recorre el norte de España, el sur de Francia, el norte de Italia y toda Suiza, predicando sin descanso y obteniendo grandes frutos espirituales. Los primeros convertidos fueron judíos y musulmanes. Dicen que convirtió más de 10.000 judíos y otros tantos musulmanes en España. Las multitudes se apiñaban para escucharle donde quiera que él llegaba. Tenía que predicar en campos abiertos porque las gentes no cabían en los templos. Su voz sonora, poderosa y llena de matices y modulaciones, además de su pronunciación sumamente cuidadosa, permitían oírle y entenderle a más de 100 metros de distancia. Sus sermones duraban casi siempre más de 2 horas. Un sermón suyo, de las 7 palabras en un Viernes Santo, duró 6 horas. Pero los oyentes no se cansaban ni se aburrían porque sabía hablar con tal emoción de temas tan propios para esas gentes y con frases de la Sagrada Biblia que a cada uno le parecía que le hablaba a él personalmente. Antes de predicar rezaba 5 horas o más para pedir a Dios la eficacia de la palabra y conseguir que sus oyentes se transformaran al oírle. Dormía en el suelo, ayunaba frecuentemente y se trasladaba a pie de una ciudad a otra, hasta que en los últimos años se enfermó de una pierna y se trasladaba cabalgando en un pequeño burro. En Toledo consiguió la transformación de la Sinagoga Mayor de Toledo en la iglesia de Santa María la Blanca. Vicente tuvo un trato especial con los convertidos, encargando su formación y educando en el cristianismo a personas seleccionadas, o como en el caso de un converso musulmán que tomó el nombre de Vicente cuando se bautizó, del cual se preocupó para que él y su familia tuvieran una pensión para su sustento y pudiera predicar entre musulmanes y cristianos. Constan en el proceso de su canonización 860 prodigios o milagros los obrados por el predicador dominico en vida y una vez muerto que comprobaron los jueces del proceso. Muchos testigos declararon en el proceso
que hablando Vicente Ferrer en valenciano, ellos le entendían perfectamente en su lengua nativa, por lo que se le consideró que poseía el don de lenguas. Al dominico Vicente Ferrer se le atribuye en el año 1410 en Valencia la fundación del primer orfanato del mundo registrado en la historia europea y que todavía sigue en pie y funcionando. Encontrándose gravemente enfermo en la Bretaña francesa, decidió partir hacia Valencia. Sufrió una terrible tempestad al salir del puerto de Vannes, lo que él interpretó como una señal de Dios para que volviera a Vannes a pasar el resto de sus días. Falleció en esa ciudad el 5 de abril de 1419. Su sepulcro se halla en la Catedral de Vannes. Y a lo largo de los diferentes programas que hemos dedicado a este proyecto, al proyecto Custodios, hemos constatado la gran riqueza que suponen los mayores para la vida de la Iglesia. Pero no solo tenemos que hablar de esta riqueza, de este valor dentro de lo que es la comunidad parroquial, dentro de lo que es la Iglesia, sino también dentro de la propia familia. Así lo vamos a ver hoy, porque vamos a profundizar en el apoyo recíproco que son nuestros mayores dentro de nuestras propias familias. Y para eso, para ayudarnos en esta labor, tenemos con nosotros a Hernando Herrada. Hernando, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, lo primero que vamos a hacer para hablar de este tema, del apoyo recíproco que suponen nuestros mayores en la propia familia, pues es echar un vistazo, ¿no?, a cómo está la situación actualmente. Vosotros habláis, cuando observáis, ¿no?, lo que hay a vuestro alrededor, en primer lugar habláis de una crisis de transmisión que afecta sobre todo a la familia. Y yo creo que desde aquí podemos empezar a charlar. Bien, vamos, en lo que nosotros hemos percibido y constatado a lo largo de los últimos años, como consecuencia de venir trabajando en este mundo y por lo que hemos leído, pues efectivamente notamos que hay una crisis en donde a la persona mayor, al anciano, pues de alguna manera se le va apartando poco a poco de lo que es la convivencia familiar, de lo que antiguamente teníamos con una integración de las personas mayores, que es como más me gusta a mí hablar en el momento actual en el que nos encontramos, pues muchas veces se les van apartando para o bien dejarles vivir solos o bien meternos en residencia, porque yo en principio ya me voy considerando una persona mayor, mucho tengo que transmitir, mucha experiencia tengo o tienen, y entonces esa experiencia es la que de alguna manera se puede ir perdiendo cuando la familia pues no integra como se debe de integrar al anciano, por dos motivos, como yo creo que he dicho de una manera muy escueta. Una, porque los propios ancianos a lo mejor, o las propias personas mayores, no queremos o no quieren, y la otra es porque la sociedad, la situación actual de la sociedad, bien por el mundo laboral en que vivimos, en donde trabajan todo el mundo, en donde incluso hasta los hijos llegan a casa para comer nada más y se marchan, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, salvo que nos necesiten por situaciones muy, muy concretas, pues la verdad es que se va perdiendo esa transmisión que las personas mayores pueden realizar, que nosotros a su vez hemos recibido de nuestros abuelos o incluso de nuestros padres cuando éramos niños. Transmisiones que no solamente van de índole a la fe, que también por la situación de la sociedad que tenemos, con ese abandono que hay de creencias, sino también por conocimientos sociales, conocimientos de tu propia realidad social, de tu propia ciudad, ¿no? Entonces eso produce una crisis de valores, de ignorancia de tu entorno, pues lo que estamos viendo. Eso desde tu experiencia propia, ¿crees que es algo que se ha perdido? O sea, si tú echas la vista atrás y, por ejemplo, bueno, pues te sitúas en tu infancia,
Nando, ¿compartías más tiempo con tus abuelos? ¿La transmisión era distinta? ¿Ahora observas más dificultades? ¿O cómo lo ves? Yo la observo más con mis hijos que conmigo mismo. Yo, por la situación de posguerra y todas estas cosas, pues aunque en mi familia no tuvo ningún problema, pero me incorporé a trabajar a los 14 años, con lo cual mi abuelo tampoco tuvo mucho conmigo, pero sin embargo lo que es mi suegro y lo que es mi madre con mis hijos, pues desde luego mi madre en cuestión de experiencia, de transmisión de fe a mis hijos y a mí, porque como dice una hermana mía, toda la experiencia de fe que nosotros tenemos la recibimos de mi madre, y luego lo que digo, la transmisión de la experiencia social, ciudadana, pues esa la transmitió perfectamente mi suegro a mis dos hijos, de tal manera que aunque algunas cosas se les han olvidado, porque eran chicos, pero mi suegro los cogía y desde pasearlos por Toledo para decirles lo que era esta calle, lo que no era, o por el campo, pues eso se tenía tiempo y entonces se posibilitaba. Yo creo que ahora pues te tienen más dificultades, por lo que digo, porque las personas mayores están como más, por la sociedad tan individualista que tenemos, están más solitarias. Mis suegros, de alguna manera, en algunos momentos vivían con nosotros, o mi madre ha llegado a vivir también con nosotros. Cuando nos mudamos de casa, fuimos buscando una casa en donde se pudieran ellos, debido a las posibles dificultades con la edad que iban cumpliendo, pues si había que acogerlos, pues acogerlos, sí, ¿no? Entonces eso yo creo que hoy en día es más dificultoso por lo que vemos en el proyecto de acoger a los abuelos, porque luego hay todo lo contrario, y todo lo contrario es la aportación que los abuelos hacen en ayuda a lo que venimos a decir en el tema de canguros, en la ayuda que hacen a las familias, bien familias estructuradas sin ningún tipo de problema, o bien de familias un poco, como nosotros decimos, desestructuradas debido también a la situación en donde muchas veces hacemos de canguros o de padres. Yo ahora recojo a mis nietos, hablo, y cuando llego al colegio me encuentro una enormidad de abuelos y de abuelas, y charlas con ellos, y entonces, pues bueno, sí, hacemos esa labor de canguros, y en algunos casos algunos abuelos hacen labores de padres. Totalmente, porque están con los nietos desde porque quizá pasan más tiempo mañana con ellos que sus propios padres, ¿no? Pues yo conozco dos casos en donde el abuelo se va a casa de los nietos a las 7 de la mañana, 7:30, los da de desayunar, los lleva al colegio, los recoge del colegio, ya los dos abuelos los dan de comer. Es decir, esa labor de padres, bien porque los dos padres trabajan, o bien porque la familia se ha roto, que es una de las cuestiones importantes. Familias monoparentales. Sí. Claro, se han roto, entonces el abuelo tiene que, o los padres de él o de ella tienen que afrontar esas situaciones. Por tanto, lo importante también es que servimos de lazos de unión muchas veces para que el vínculo familiar sufra lo menos posible. Bueno, decís algo que a mí me gusta mucho, que es que debemos ser coprotagonistas de una historia en común. Efectivamente, yo creo que tanto los hijos o los nietos, es decir, la familia es una familia, debería de ser una familia nuclear, nietos, hijos y abuelos. Cada uno tiene sus proyectos, cada uno tiene su manera de vivir. En la medida que esa familia comparten proyectos, comparten formas de vivir, comparten valores, se entremezclan, se entresijan y forman un mismo tronco, de tal manera que la transmisión en valores que cada uno aporta beneficia a todo el núcleo familiar, y cuando esa transmisión, más que transmisión, cuando esa unión se produce, y se produce una unión de corazón, yo creo que en los abuelos, en los hijos y en los nietos se nota, pero no solamente se nota en ellos, porque nosotros, en la experiencia que tenemos, cuando todo eso funciona bien, se irradia fuera de esa familia nuclear,
irradia a los amigos entran en casa, los amigos de los hijos, incluso hasta los amigos de los padres, vamos, de los hijos y eso entra en casa. Y eso hace también que la sociedad de alguna manera pueda transformarse, que al final es lo que pretendemos, transformar la sociedad dando un ejemplo, dando un testimonio de fe, de conducta y de vida. Bueno, desde tu punto de vista, Nando, ¿qué son los ancianos o las personas mayores, como te gusta decir, para las próximas generaciones? ¿Qué pueden aportar a las próximas generaciones los mayores? Yo creo que pueden aportar su experiencia de vida y su convivencia. Más o menos es lo que vengo diciendo. Esa experiencia de vida en orden social, y esa experiencia de vida como consecuencia del trabajo, esa experiencia de vida como consecuencia de la fe que ellos han tenido, la transmisión de los valores laborales, es decir, de una puntualidad, de una responsabilidad, de un compartir en el mundo laboral, como un compartir en la sociedad o en la familia. Es decir, si eso se realiza bien, pues todo se transforma. Es decir, hablamos muchas veces de la transformación en el mundo, y el mundo es la sociedad, el mundo laboral. Entonces, en la medida que tú eres honesto con tu trabajo, tú eres cumplidor con tu trabajo, transmites eso a tus nietos. Yo recuerdo muchas veces a mi suegro en ese sentido, es que hemos aprendido mucho de él. Y entonces nos decía a nosotros y le decía a mis hijos, ¿a qué hora empieza el colegio? A las 9, tienes que llegar. Yo entro a trabajar a las 8, tengo que llegar a las 8, no puedo llegar a las 8:05, a las 8:10. Es decir, a ti te pagan por llegar a una hora determinada y tener una jornada laboral y ser cumplidor. Esos son valores. Y esa experiencia son las que nosotros podemos aportar, esa responsabilidad, ¿no? Entonces, pero luego además, en la sociedad, es decir, a mí me gusta hablar de que somos personas mayores, disponemos también de más tiempo. Desde luego. Entonces, esa disposición de tiempo la podemos utilizar no solamente en lo que estoy diciendo, sino en orden de la Iglesia. Pues si estamos bien, yo estoy ahora mismo bien. Y a mí me están cogiendo no por todos lados, pero me están cogiendo. De hecho, estás aquí. De hecho, estoy aquí. Y entonces, claro, eso hace que también vayamos con mayor tranquilidad, porque tú me conoces, la vida, yo dentro de la Iglesia llevo muchos años, pero la tranquilidad que tengo ahora, en donde no tengo que venir corriendo de mi trabajo o no tengo que ir a esto luego después de venir aquí, esa tranquilidad también la transmites y la tienes tú mismo, porque te hace pensar, preparar las cosas, ¿no? Pues cuando tienes que hablar con tus nietos o cuando percibes, yo el otro día percibía una cosa en la familia con la educación del problema de la educación que tienen ahora los padres con los niños en orden, por ejemplo, a las tablets, a los ordenadores, el tiempo y todo eso, ¿no? Y entonces, una de mis actividades desde hace tiempo es los cursillos prematrimoniales y hablo de la educación de los hijos, ¿no? Y entonces decía, pues me pensaba, para mí tengo que hablar con mi nuera porque a ver cómo tratan eso ellos, aunque lo sé, pero que me dé consejos para que cuando yo hable, la entremezcla que estamos hablando entre padres, hijos y nietos, porque yo, por mucho que esté preparado en orden informático... Pero es una época distinta, a la que tú viviste cuando eras padre, obviamente. Totalmente distinta. Entonces, si yo quiero... ya no tanto corregir a mis nietos, pero en la parte que a mí me toca, porque aunque la educación es vuestra, de los padres, pero los abuelos también participamos en un porcentaje más pequeño ya, porque no es nuestra responsabilidad entera, pero si yo quiero enterarme de cómo lo tengo que hacer, tengo que hablar con vosotros, porque no sé cómo lo tengo que hacer. Entonces es lo que yo digo de esa mezcla de experiencias, lo que tú me puedes dar a mí, que es lo que hablamos, para luego yo poderlo transmitir a otros.
Bueno, estamos presentando el tema de la ayuda recíproca de los mayores en la familia y hemos hablado, bueno, pues de lo que ofrecen los mayores, sobre cuidar a los nietos, mantener los lazos familiares, ¿no? Pero y al revés, el apoyo de la familia a los mayores, porque bueno, destacáis en este tema que la peor enfermedad, por ejemplo, es la soledad. También habláis de que muchos mayores no se sienten hoy integrados dentro de su familia. Y de ellos, sin embargo, lo que sí que decís es que aprendemos que son maestros de la hospitalidad, ¿no? O sea, al revés, ¿qué debe aportar la familia a nuestros mayores? Yo creo que debemos de convencerlos, y a veces es difícil porque nosotros somos como muy, no me sale la palabra, muy testarudos. Muy testarudos. Somos muy testarudos, estamos acostumbrados a nuestra vida, a nuestra manera de ser, de vivirla, y entonces no queremos, pues a lo mejor, vivir con vosotros porque pensamos que somos un estorbo, y hay veces que nuestra testarudez hace que si viviéramos con vosotros posibilitaría el que esa unión y que esa soledad que se ve en la televisión, por todos los reportajes, pues a lo mejor no se produjera, ¿no? Y que de alguna manera entendiéramos, yo ya como persona mayor, porque me lo estoy planteando muchas veces, a mis hijos les digo, yo quiero vivir cuando esté solo en mi casa, no quiero estorbaros. Yo ya lo estoy pensando, con lo cual de alguna manera... Es una frase muy común, es un pensamiento. Claro, entonces de alguna manera o me meten a mí otro pensamiento, o cuando dentro de 10 o 15 años yo o Sagra estemos solos, pues podemos decir eso, es decir, como podamos valernos por nosotros mismos, pues nos recluimos en nosotros mismos, porque el problema es eso, que cuando nos encerramos en nuestras casas nos recluimos en nosotros mismos, nos hacemos muy egoístas. Y entonces, claro, para vosotros es más difícil el compaginar todo, porque como los hijos y los nietos tienen su vida, pues al no querer nosotros muchas veces el compartir, por las razones que sean, son muchas, es decir, no solamente es nuestra testarudez, son viviendas a lo mejor pequeñas, son viviendas en donde están fuera del núcleo urbano, y entonces pues podemos llegar a decir, ¿y qué hago yo solo allí en el chalet cuando vosotros os vais a vivir? Sí. Entonces, pero en cualquier caso yo creo que las ventajas de que se pudiera acoger a la persona mayor, al anciano, dentro de la familia, cuando a lo mejor él, aun pudiendo vivir solo, pero haciéndole razonar, pues yo creo que se podría hacer, vamos. Es difícil, todo en la vida es difícil, pero si no se intenta... Claro. Oye, Nando, y si nos vamos a la Sagrada Escritura, ¿qué textos podemos encontrar que orienten todo esto que estamos diciendo? Yo creo que para mí el texto fundamental, el que más me gusta es el primero que hemos puesto, es el de Abraham, porque todo está un poco en la confianza en Dios, y mientras que nosotros no tengamos esa confianza en Dios y giremos alrededor de Él, pues yo hablo muchas veces, bueno, estoy hablando en singular, pero formamos un solo cuerpo, es decir, es lo que decimos cuando nos casamos, formamos un solo cuerpo. Entonces, por circunstancias Sagra no ha venido, pero pensamos los dos prácticamente igual, tenemos como lógicamente nuestras diferencias, sí, ¿no? Pero para nosotros, para la familia, influyó mucho, independientemente de la Sagrada Escritura y de Abraham, influyó mucho Carlos de Foucauld, es decir, el ponernos en manos del Señor, el no tener miedo, Yo creo que se me ocurre también un poco la Biblia, cualquiera de los pasajes de los evangelistas, del rezar, el cerrar la puerta de tu corazón y cerrar, y entonces ponerte en manos del Señor, y decir, bueno, lo que dice Carlos, haz de mí lo que quieras, ponme la inteligencia para yo saber lo que me estás pidiendo, y si lo que me estás pidiendo es incorporarme, dejar mi testarudez, incorporarme a la familia,
pues hazme humilde, Sí. no orgulloso, para incorporarme y hacerles ver a ellos y hacerme ver a mí que bueno, que sí, que es un miembro más de la familia, que puedo tener mis rarezas, porque con la edad todos tenemos nuestras rarezas, y si estamos solos más todavía, ¿no? Pero esa confianza de Abraham, es decir, si nos fijamos en Abraham es tremendo, es decir, sin hijos, le da el hijo, encima se lo pide, y no tiene ningún reparo, teniendo miedo. Sí, sí, sí. Pues sí. como tenemos todos. Yo creo que la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, nos dan detalles en donde, en definitiva, es ponernos en manos del Señor, tener esa confianza, el saber andar por las aguas, como decía el Señor a los apóstoles, ¿de qué miedo tenéis? Si tú puedes andar. O como decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, remar más adentro para buscarle a Él y ponerse en sus manos. Bueno, sobre cómo actuamos frente a todo lo que estamos diciendo en el programa de hoy, vosotros dais unas pinceladas. En primer lugar, destacáis algo que a mí me parece fundamental, y es que la pastoral de los ancianos y de los mayores debe ser transversal, no tiene que ser algo aislado, sino que entiendo que debe integrarse en una pastoral pues, más amplia, ¿no? Por ejemplo, de la familia. Vamos a dar, si te parece, pues eso, algunas pinceladas de cómo nos ponemos manos a la obra en esta tarea. Del tema que planteamos. Bueno, nosotros hemos puesto la transversalidad porque en base a la experiencia que nosotros tenemos dentro de la Iglesia, podemos estar equivocados cuando hablamos de transversalidad, ¿no? Pero hemos visto, o así hemos palpado, ¿no? que hay como compartimentos, están jóvenes, bueno, niños, jóvenes, adultos. Bueno, tú me conoces prácticamente toda la vida, de dónde provengo, ¿no? Sí. Y entonces, aunque en la acción católica hay unión, pero es jóvenes, adultos. Luego matrimonios, el movimiento familiar cristiano. Sí. Y luego ya por otro lado, la vida ascendente, ¿no? Parece como compartimentos estancos. Sin embargo, es lo que estamos hablando. La vida es un transcurrir de momentos y situaciones no aislados, son conexos unos con otros. Yo soy como soy porque a los 20 años era de una manera, o a los 10 mi madre me enseñó una cosa, a los 20 otra, a los 30 mi vida con matrimonio, con mis hijos. Es decir, el comportamiento que tenemos cada uno de nosotros durante nuestra vida es una transversalidad, es nuestra experiencia. Entonces, en la Iglesia hay mentes, como digo yo muchas veces, preclaras, que tienen más capacidad que yo, pero sí que, o que nosotros, pero sí que vemos como esos compartimentos estancos. Entonces, yo creo que en esta diócesis, que es ejemplo de muchas cosas, y de hecho, ese ejemplo sale muchas veces de la diócesis. Sí, sí, sí. Y se va, o se ha ido a Sudamérica como se va a otras partes de la nación, ¿no? Pues esos compartimentos estancos, yo creo que en la diócesis hay personas, sacerdotes y seglares ya más jóvenes que nosotros, en donde tienen mentes más claras, esas mentes preclaras, que lo digo yo un poco así en tono así, ¿no? Pero que tienen esa capacidad. Hablemos de un Isaac, fíjate tú si no tiene capacidad, ¿me entiendes? Entonces, pues hay gentes que solo tienen un problema, que es el que hemos tenido todos, es lo que yo decía, que yo ahora tengo tiempo. El tiempo. Y esas personas pues están metidas en tantas cosas que a lo mejor no tienen el tiempo necesario para poder transmitir. Pero hemos tenido con don Braulio, fíjate tú el proceso que hemos tenido de 8 o 10 años, me parece. Bueno, él ha estado 10 años, con todos los años. Pues lo que nosotros entendemos... El plan pastoral. El plan pastoral, que no me sale. Bueno, cada uno tiene su sitio, Nando, claro. Y ahora estáis donde tenéis que estar, sin duda. No, tan a gusto, no tenemos mayor problema. Y nosotros que te agradecemos que hayas querido compartir todo esto con nosotros y con todos los que nos ven a través de Canal Diocesano de Televisión. Muchísimas gracias, Nando. Gracias a vosotros. Y tiempo ahora para irnos hasta la cocina, de la mano de la familia Viejo de Diego, que nos van a dar su secreto
del bizcocho de plátano. Los vemos. Y tiempo ahora para conocer el testimonio de Marisa Martínez, voluntaria de Cáritas Diocesana de Toledo, voluntaria desde hace muchísimos años, llegó a ser también directora de Cáritas Diocesana y en la actualidad ella es la coordinadora del Centro de Distribución de Alimentos Virgen del Sagrario que encontramos en el barrio de Santa María de Benquerencia. De hecho, allí mismo nos recibió. Bueno, pues hoy nos encontramos en el Centro de Distribución de Alimentos Virgen del Sagrario, que pertenece a Cáritas Diocesana de Toledo, para conocer un poquito mejor a Marisa Martínez, que es su coordinadora. Marisa, muchísimas gracias por invitarnos y por acogernos en esta tu casa, ¿no? ¿Podemos decir que es tu casa? Podemos decir que es mi casa. Bueno, cuéntanos, en primer lugar, preséntate para quien no te conozca, qué edad tienes, a qué parroquia perteneces y cómo comienzas tú en Cáritas, a colaborar en Cáritas. Bueno, pues soy Marisa Martínez, mi parroquia en teoría, yo vivo en Olías, pero bueno, mi vinculación siempre para mí ha sido mi parroquia la catedral, porque siempre me ha gustado mucho ir a misa a la Virgen del Sagrario. Tengo 73 años y yo en Cáritas empecé porque en el año 92 yo era presidenta de Pretós, de la Asociación de Prevención y Ayuda al Toxicómano, y estuve varios años y ya cuando bueno, pues estaba funcionando y lo dejé porque una amiga mía que tenía un hijo toxicómano me pidió que les echara una mano porque pensaban que las personas que gracias a Dios no teníamos esa problemática pues éramos más objetivas a la hora de llevar una asociación. Entonces cuando dejé Pretós, don Rafael Palmero, nuestro querido obispo auxiliar recientemente fallecido, yo tenía mucha relación con él, entonces me dijo que don Marcelo quería hablar conmigo, era el año 92, porque quería que Cáritas, que en aquella época la estructura eran prácticamente las dos Cáritas interparroquiales, la de Toledo y la de Talavera, pues que quería que se hiciese la estructura de lo que tiene que ser Cáritas en realidad. Entonces, pues nombró delegado episcopal a don Juan Sánchez, a mí me nombró directora de Cáritas, Eva Alonso, secretaria general, y Paco Cepeda, que un buen amigo mío, tesorero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, era el tesorero. Y así empecé en Cáritas, de la mano de don Marcelo y de don Rafael, en una etapa muy bonita y muy apasionante, que durante 22 años siendo directora, pues trabajamos mucho, viajamos mucho, y cuando finalizamos nuestro largo periodo en la dirección, se quedó ya la Cáritas Diocesana de Toledo con 140 Cáritas parroquiales constituidas. 22 años al frente como directora de Cáritas Diocesana de Toledo. 22 años al frente, un periodo totalmente atípico, pero bueno, la verdad es que yo siempre que veía un arzobispo nuevo ponía el cargo a disposición, me pedían que siguiera y es una cosa que la he hecho con mucho cariño y con dedicación, porque hubo una cosa que me marcó a mí la vida. Yo cuando era pequeña iba al colegio de las Ursulinas y entrábamos por Santa Fe. Había un patio muy grande y a mano derecha había una escalerita y una cosa que la llamaban la escuela gratuita. Y había una serie de niñas que estaban allí yendo al colegio, pero que no convivían con nosotros. Nosotros entrábamos al colegio con nuestro uniforme, totalmente separadas. En esa escuela había una niña que vivía cerca de mi casa con la que yo iba y venía, quedaba, nos íbamos. Y alguna niña me decía que porque iba con ella, que era de la escuela gratuita, y yo no entendía por qué esa niña no podía ir conmigo al colegio. Y yo siempre iba con ella, nos hicimos amigas, y yo siempre he sido un poco contestataria en ese aspecto, y llegué a hablar con la Madre Verónica. Algunas de las que me escuchen del colegio sabían quién era Madre Verónica, y yo la preguntaba que por qué esa niña no podía estar con nosotros. Heredaban nuestros libros,
Y a mí eso me marcó, porque yo pensaba que teníamos que ser iguales y que yo qué sé. Y bueno, seguro que si me escucha la persona con la que yo me refiero, éramos muy amigas de niñas, se casó con un empresario muy importante de Toledo, y ahora muchas veces cuando hace mucho que no la veo y lo recordamos, siempre se lo digo, pues mira, gracias a que era vecina mía, a mí en mi interior me hacía ver que teníamos que ser todos iguales, y eso fue lo que siempre me marcó. Y cuando empecé en Cáritas, la verdad que trabajamos mucho, viajamos mucho, pero bueno, siempre tienes una satisfacción interior de ver a cuánta gente llegas con la ayuda que hacemos. Y ahora que estás aquí como coordinadora de este centro de distribución de alimentos Virgen del Sagrario en el polígono, ¿cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu labor? Bueno, yo siendo directora de Cáritas llevaba la coordinación de este centro, es decir, que lo que estoy haciendo ahora lo hacía siendo directora. El hecho de ser director, son cargos voluntarios siempre, pero el hecho de ser director no quiere decir que solamente sea para representar a la entidad. A mí, por lo menos, mi idea ha sido estar en el terreno. Yo he viajado mucho a los pueblos, tengo mucha relación con los voluntarios, mucha relación con los usuarios. A mí me gusta conocer a la gente por sus nombres y su apellido. Y aquí ahora, bueno, llevamos un año muy duro. Nosotros abríamos martes y viernes, nosotros damos a las Cáritas parroquiales. La misión nuestra es pues conseguir donaciones para luego distribuir a las Cáritas para que den a las familias. Ha sido un año muy duro, nosotros única y exclusivamente hemos cerrado del 14 al 31 de marzo. Toda la pandemia hemos abierto, no tenía voluntarios. Ha estado conmigo Alfonso, el monitor de los talleres de polimantenedor de edificios, que como no había talleres, y aquí hemos estado los dos durante toda la pandemia y hemos movido más de 300 toneladas. Pero ha sido una satisfacción ver cuando no podíamos entrar en la nave, porque Pascual nos hizo una donación de leche que teníamos la nave a tope. Ahora lo que hacemos es que abrimos todos los días, damos cita previa para que no se junten aquí la gente por el tema de la pandemia, entonces preparamos, bueno, está conmigo un voluntario que trabajaba en el Hogar 2000 y que viene conmigo, siempre que estoy aquí viene conmigo, luego tengo otro que viene los martes y los viernes y otra persona que viene por las mañanas también cuando hace falta, que bueno, que trabaja en Cáritas, en el albergue, pero por las mañanas lo hace como voluntario, que es el que maneja el toro para carga, descarga, conduce el camión y tal. Entonces, hombre, es un trabajo duro, complicado, pero muy gratificante, porque claro, cada vez que nos llegan donaciones, pues el otro día Suez, que nos dio 10 palés de una bebida, pues a todo, yo por norma siempre a todo digo que sí, porque mira, si viene con fecha corta, se aprovecha o en el albergue, en el Hogar 2000. Cuando hay empresas que nos hacen donaciones importantes, yo les pido permiso puedo dar a los conventos de clausura, puedo dar a las religiosas, puedo dar a la casa sacerdotal para respetar la voluntad del donante. Y la verdad que gracias a Dios estamos llegando a muchas familias y a muchas instituciones. Bueno, esto no es solo una labor de almacenaje, podemos decir, estamos en este centro de distribución de alimentos y, como decíamos, pues no es solo tenerlo aquí ordenado, sino que hay que tenerlo colocado y hay que tenerlo registrado, ¿no? Tú antes me hablabas a micrófono cerrado de que, o sea, aquí no pasa nada sin que tú lo hayas registrado, que es muy necesario ese control, digamos, ¿no? Es muy importante el control y las caducidades. Porque claro, tenemos que colocarlo, si tú miras, por ejemplo, ahí te pone 20 unidades que caducan en octubre, noviembre y diciembre, ¿me entiendes? Porque claro, tenemos que ver, colocarlo por fechas. Aquí todo se da entrada, todo se registra y la base de datos están todas las Cáritas parroquiales, todas las instituciones a que ayudamos y entonces yo doy a una tecla y cuando alguno se queja le digo, pues mira, si este año te da 400 kilos de arroz, 300 paquetes de tomate frito, porque lo llevo todo. Porque tiene que ser así, tiene que llevar un orden. Por eso, independientemente, yo la verdad es que esto lo puedo hacer gracias a mi marido, que me comprende pero no me entiende. Porque claro, cuando me dice, pero bueno, si te vas de noche, pues es que abrimos a las 8 de la mañana. Yo procuro estar aquí, a las 8 menos 20 estamos. ¿Por qué? Porque vamos dando los turnos y porque luego hay que colocar, hay que clasificar, hay que ordenar. Entonces, aunque somos centro de distribución de alimentos Virgen del Sagrario, es un centro de distribución. Gracias a la Fundación A Compartir, que es un banco de productos, igual que el Banco de Alimentos,
que la verdad son nuestro ángel de la guarda, porque ellos reciclan y les dan donaciones de todo tipo. Mira, ahora mismo estoy repartiendo bombillas. Gracias a ellos estamos dando un vuelco total a nuestra actividad, porque ya no solamente damos alimentos, es que ya damos de todo y cosas estupendas, es decir, que no te las puedes imaginar. Ellas consiguen donaciones de todo tipo, es que nos han dado, mira, si ves ahí, pues a lo mejor fregaplatos, lavadoras, ropa deportiva de marca, buenísimo. Entonces ellas se ponen en contacto con todas las empresas que hay en España y para que no tiren nada o para que les den donaciones, es decir, que todos los productos que damos nosotros son marcas que están en el mercado y la verdad que, porque mira, es muy importante que la gente le demos alimentos, pero la limpieza y la higiene es fundamental. Entonces, champú, pasta de dientes, desodorante, gracias a ellas estamos, vamos, yo ya te digo que es Emilia, Leticia, Ximena y Claudia son mis ángeles de la guarda. Yo siempre se lo digo porque gracias a ellas estamos ayudando de muchas maneras diferentes a lo que estábamos haciendo. Es verdad que cuando decimos centro de distribución de alimentos, la gente puede pensar, vale, pues Marisa lo que hace es que reparte comida, pero aquí hemos visto que hay un poco de todo, ¿no? Y que va en esa línea que ha comenzado a sonar, ¿no? Ahora, desde hace ya tiempo, ¿no? De atender a la dignidad de los más necesitados, o sea, no solo a lo básico, sino por lo que tú decías, ¿no? Pues el entregarles ropa en buen estado, a ser posible nueva, ¿no? Porque ellos también tienen derecho a eso. Hemos visto cómo, bueno, pues la distribución de alimentos a través de los economatos dignifica lo que es el proceso de la compra, o sea, todo va como en esa línea, ¿no? Es que la caridad y la dignidad tienen que estar unidas. Es fundamental. A mí, desde luego, a mí me gusta conocer a las personas, es decir, que es que yo conocía a muchas familias, hay algunas familias que me vienen a ver porque me conocen, entonces yo lo de las colas del hambre, la verdad, no me gusta, no lo entiendo. Los economatos es una maravilla, porque la gente va y puede coger lo que necesita. Porque claro, no es cuestión de decir, pues mira, es que te voy a dar lentejas y te voy a dar judías y te voy a dar arroz, cuando a una persona a lo mejor le gusta más el arroz y las lentejas. Entonces ya tenemos 10 o 12 economatos. Yo los economatos prácticamente de todas las cosas de higiene les suministramos desde aquí. Entonces es que claro, es que son repartos que muchas veces pues sorprende. Ahora mismo, mira, acabo de recibir de un laboratorio, Disdin, que son cremas buenísimas para bebés. Es decir, que son cosas que muchas veces es que ni se las imaginan que las podamos tener. Y lo que te decía antes, que para nosotros la colaboración de A Compartir ha sido fundamental, porque estamos ayudando con cosas pues como lo que vamos a hacer para el Día de la Madre, que luego si quieres lo comentamos. Entonces, yo la verdad que estoy muy contenta por lo que estamos haciendo y a dónde estamos llegando. Es decir, que la verdad que yo vengo a estar aquí todos los días con mucha ilusión y cada vez que me llama una empresa, bueno, me pongo contentísima. Ahora mismo estamos repartiendo de Campofrío unas tiritas de snack que por mediación de la Caritas de Torrijos nos dieron 14 palés y pues es una alegría. O si lo ves, las bebidas que tenemos aquí, lo que estamos dando, pues es que de verdad que para mí es una satisfacción, porque la gente, pues hay mucha gente que lo está pasando muy mal y hay cosas que no las podrían comprar y oye, y si se las estamos dando y podemos ayudar de mil maneras, pues la verdad que para todos los que estamos aquí, cada vez que nos traen 10 o 12 palés, aunque sea mucho jaleo, pues es una alegría. Es una fiesta, ¿no? Oye, que me lo has insinuado, pero a mí me gustaría hablar y decir que tú no te podrías dedicar al voluntariado, no podrías estar aquí tanto tiempo sin el beneplácito de tu familia. Has hablado de tu marido, que te comprende pero no te entiende, o al revés, pero yo creo que en parte, bueno, pues también de alguna manera él participa de esta labor, ¿no? Porque pasas aquí mucho tiempo. Pues mucho tiempo y muchas tardes que a lo mejor me vengo sola para ir organizando, y en mi casa lo de la base de datos que es muy... Mira, yo un día me dejé el teléfono en casa y digo, como le llame y le diga que me traiga el teléfono, me va a decir que... Y le llamé y le dije, oye, que me he dejado el bolso y tengo el carnet de conducir, no vaya a ser que me pare la policía, ¿me le quieres traer? No había venido nunca. Y cuando vino, entró y lo vio, se quedó, y esto tan grande, porque mucha gente... Por desgracia, muy poca gente conoce de dentro y de fuera de la institución, muy poca gente conoce lo que es este centro. Y cuando han venido,
se han quedado sorprendidos porque se imaginan que es un garaje chiquitito, que tenemos 4 cosas, y cuando han venido se han quedado sorprendidos. Hombre, yo ya te digo que yo a las 7:20 todos los días salgo de mi casa y bueno, la verdad que si no fuera por él sería imposible, ¿me entiendes? Yo digo lo que decía el día del pregón, que gracias a su cariño y a su paciencia lo he podido hacer, porque eso que dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer, yo te digo que yo no soy una gran mujer, pero que tengo un gran marido. Bueno, del pregón también me gustaría hablar, ha sido la pregonera de esta Semana Santa, una Semana Santa, bueno, pues también hemos visto atípica, distinta a la anterior, gracias a Dios, y era la primera vez que el pregón se celebraba en la catedral. Tú eras la pregonera y era, claro, inevitable, pues lo que todos esperábamos, ¿no? que hablases de la caridad, sobre todo en este último año tan convulso, en el que, bueno, pues tú misma contabas cómo, bueno, pues todas las necesidades se han incrementado y las familias lo están pasando, si cabe, un poco peor, ¿no? Háblame de lo que supuso para ti ese pregón y de la necesidad, si realmente se ha incrementado en este último año y cómo lo habéis notado aquí en este centro. Hombre, para mí fue una satisfacción que me eligieran de pregonera. Yo estoy contenta porque mucha gente me ha felicitado. Yo reconozco que fue un pregón atípico, porque yo he ido a muchos pregones que muchas veces prácticamente te leen el programa de la Semana Santa, te dicen el lunes santo sale no sé quién, el martes no sé qué. Yo, como no podía ser de otra manera, por mi condición de voluntaria de Cáritas y teniendo en cuenta que el Jueves Santo es el Día del Amor Fraterno, el hilo conductor fue la caridad, que moviera un poco el corazón de las personas a colaborar con nosotros, porque la verdad que tenemos muchísimo prestigio a nivel de la sociedad y siempre lo digo, que muchas personas que aún no siendo de iglesia confían en lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿me entiendes? Y nos ayudan. Entonces se han incrementado mucho las peticiones, no solamente de alimentos y de productos básicos, de ayudas para alquileres, para suministros. Hay muchos matrimonios que están en ERTE, que la cosa continúa. Y bueno, y yo hice un llamamiento a la solidaridad, diciendo que Cáritas no era caridad, que Cáritas es amor, el amor de Dios que nunca pasa, y que tendamos la mano para que entre todos pues, podamos ayudar pues, a más personas. Bueno, hablamos de compartir, de donar, de ayudar a los que más lo necesitan. Yo entiendo que Cáritas también necesita de voluntarios, sobre todo ahora pues, que hemos visto que con esta pandemia los más mayores pues, han tenido que protegerse, digamos, un poco más. Tú que eres voluntaria, bueno, que llevas mogollón de años, pero ahora estás aquí como voluntaria, ¿no? Como coordinadora, además, de este centro. ¿Qué les dirías a todas aquellas personas que quizá pues, tengan tu edad o se hayan jubilado recientemente y no sepan en qué emplear el tiempo? Pues mira, el voluntariado de joven y de mayor para mí ha sido fundamental. Yo muchas veces me río con la gente porque no se creen los años que tengo. Digo, mira, tengo la suerte de los genes de mi madre, que tenía 100 años y estaba estupendamente. Pero no hay edad para el voluntariado, se puede ayudar de muchas maneras, porque luego está la pobreza de la soledad, que hay voluntarios que pueden hacer acompañamiento a personas mayores, que se acerquen a su parroquia, que hablen con su Cáritas parroquial, que se ofrezcan, que hay infinidad de proyectos en los que pueden colaborar. Porque claro, aquí con la edad todo el mundo teníamos edad de riesgo, yo tengo que dar muchas gracias a Dios porque nos hemos librado, porque edad de riesgo tenía. Yo cada vez que me venía el día en abril, porque ahora todo el mundo parece que está más mentalizado del virus, pero los primeros 15 o 20 días cuando empezamos a abrir, ahí sí que mi marido no me entendía, me decía, pero tú no te das cuenta, y yo le decía, pero bueno, si estamos Alfonso y yo en una nave de 500 metros, que casi ni nos vemos, pues tú no te preocupes, que cuando venga la gente, le engañaba, le decía, se lo ponemos fuera y no los vemos. Pero bueno, gracias a Dios hemos sido capaces de hacerlo. Yo les animo a la gente que se haga voluntario. Hay muchísimas cosas en la iglesia donde pueden colaborar y que la edad no es problema para ser voluntario. Yo la verdad que estoy contentísima de mis casi 30 años ya de voluntariado. Genial, bueno, pues muchísimas gracias Marisa, gracias por acogernos en esta nave, en esta tu segunda casa, según tu marido, y bueno, mucho ánimo, gracias. Gracias a vosotros. Y lo decíamos antes, los abuelos son especialistas de la vida y a ellos les corresponde transmitir sus conocimientos y sus experiencias, tal y como recordábamos aquí en plató con Hernando, a los más pequeños de la casa. En el siguiente vídeo, Benja nos habla de uno de sus oficios como panadero. ¿A qué te dedicaste y a qué edad empezaste? Pues yo he sido panadero desde siempre. En mi casa teníamos
panadería y tienda de ultramarinos, que se decía entonces. Y yo, pues desde pequeño, di mis primeros pasos entre sacos de harina, de trigo y tableros de pan para fermentar la mesa. Y así como se dice, pues me salieron los dientes en la panadería. A la edad de 8 o 9 años ya mi padre me puso la misión de limpiar la amasadora. Y entonces cuando salía de la escuela, pues era mi misión pues limpiarla, pero como no podía llegar a ella, me tenía que subir a una silla para poder limpiarla. Pero no fue hasta los 12 años cuando yo me salí ya de la escuela para ayudar a mi padre. Y empecé a ayudar a mi padre en la panadería hasta que hice ya la edad de cumplir el servicio militar. Y entonces pues ahí ya terminé mi oficio de panadero, porque se quedó mi hermano con ella y yo cuando ya vine de la mili, pues la panadería pues había desaparecido. ¿Y cómo era la jornada de un panadero? Era una jornada un poco dura, porque había que madrugar mucho y esto era así día tras día, aunque fuera o no fuera fiesta. Te levantabas a las 3 o las 4 de la mañana para hacer la levadura que serviría para hacer el pan y formar las piezas. Entonces eran de 1 kilo y de medio kilo. Luego se ponían esas piezas sobre maseras y se dejaban de fermentar para meterlas después en el horno previamente calentado con leña. Entonces eran los hornos de leña, no eran como son ahora eléctricos. Después de sacar el pan para ponerlo a la venta, pues lo llevamos a la tienda y a eso de las 2 del mediodía se procedía a amasar unos panes que dejábamos de masa para tener levadura fresca para el otro día. Y luego, pues esta operación se repetía a las 8 de la tarde para dejar en reposo y que fermentara el otro día de madrugada, pues para hacer la levadura y empezar de nuevo el hacer el pan. ¿El panadero hace solamente pan o más cosas? El panadero hace más cosas. El panadero, antes como ahora, hacía más cosas, como tortas de aceite, bollos, mantecados, hornazos, empanadas, pastas, según lo que fuera más demandado por la clientela. ¿Qué instrumentos se necesitan para hacer pan? Pues básicamente solamente las manos. Ya más profesionalmente, el panadero se suele ayudar de una amasadora, una refinadora. La refinadora tiene la misión de que puedes hacer 2 clases de pan. Pues si tú formas las piezas de pan de una masa que no haya pasado por la refinadora, sale un pan más tosco que se suele llamar pan casero. Pero si lo pasas por la refinadora, sale un pan que lo llamamos pan blanco o candeal, lo llamábamos entonces. Luego ya después, pues esas piezas se forman, se dejan en las maseras y se pueden amasar. También se necesitan pues artesones para dejar la masa de fermentar. Se necesita también pues una artesa grande donde se deja la masa y de ahí se van formando las piezas, en las cuales, pues como he dicho antes, pues se depositan en tableros y en maseras y se procede a cocer. Esta manera de hacer pan que me estoy refiriendo ahora
son en los años que yo estuve activo. Ahora seguramente hay otros instrumentos que hacen más fácil el oficio de panadero. ¿Te gustaba ser panadero? Sí, me gustaba mucho porque fue el oficio que yo vi en mi casa desde que empecé a ver la vida con cierto conocimiento. Además, por entonces era lo único que sabía hacer, aparte de ayudar en la tienda y un poco en el campo. El oficio de panadero es muy bonito y al mismo tiempo exigente, porque trabajas con una materia viva como es la levadura, a la cual debe de dar el tiempo justo a sus exigencias, que si las interpretas bien, te suelen dar excelentes resultados, por la satisfacción que esto provoca al que está trabajando el pan. Ahora es mi mujer Paqui la que hace más cosas. Igualmente dulces a los que muchos ya conocen, a ella y a sus dulces, en el movimiento familiar cristiano. Terminamos y lo hacemos como siempre con la oración de la mano del que es director para el secretariado de la Tercera Edad de la Archidiócesis de Toledo, don Juan Luis Gómez de la Torre. Don Juan Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Bueno, pues empezamos con, mejor dicho, terminamos con la oración de este mes. Bien, pues para esta oración vamos a leer un texto del libro del Génesis, del capítulo 12, que dice así: El Señor dijo a Abraham: Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hemos leído esta perícopa del libro del Génesis que nos habla de la vocación de Abraham. Abraham es elegido por Yahvé para que sea cabeza de un gran pueblo, de una gran nación y de una gran familia, podríamos decir. Y es elegido en una edad avanzada. En el versículo 4 del capítulo 12 del Génesis se nos dice que tenía 75 años. Esto nos dice que la edad no es excusa para realizar la misión que a cada uno Dios nos ha confiado, como por ejemplo la vocación a formar una familia cristiana. Los esposos que se unen en santo matrimonio, al igual que Abraham, dejan su casa, su familia, sus posesiones, para emprender un camino juntos, una misión juntos, la de formar una nueva familia. Estos esposos se convertirán en padres y después en abuelos. Son las distintas etapas por las que se va pasando en el seno de una familia. ¿Qué sucede? Que cuando estos esposos se convierten en abuelos y van siendo mayores, no son en la familia un problema, un obstáculo, sino una riqueza, un apoyo, una ayuda fundamental para la familia que ellos, con la bendición de Dios, fundaron y juntos están viendo crecer. Por eso familia y mayores son un apoyo recíproco, porque los jóvenes necesitan el apoyo de los mayores y los mayores el apoyo de los jóvenes. Pero no solo apoyo en el plano económico familiar, sino apoyo por la sabiduría y experiencia que con los años van adquiriendo y son de gran ayuda en la familia. Como hemos leído en el texto de Abraham, lo podemos decir de los mayores con respecto a la familia. Son una bendición. Sí, los mayores son una bendición y una riqueza para la familia. La familia, y cuando decimos familia podemos incluir la sociedad y la Iglesia, sería muy pobre sin la presencia de los mayores. Se estaría desperdiciando esta bendición que son nuestros mayores. Es verdad que la familia necesita de los mayores y debe cuidar de ellos, pero los mayores también necesitan de la familia. Sentirse plenamente integrados en la familia aporta a los mayores estabilidad, confianza y seguridad. Las personas mayores deben estar protegidos y atendidos por sus familias. Con la edad aparece una disminución de la salud y un aumento de la dependencia. Las personas mayores necesitan estar acompañadas, apoyadas y atendidas cuando su salud se deteriora.
Es el apoyo recíproco del que nos hablaba Nando en el tema. Termino con un ejemplo real que puede ilustrar muy bien lo que estamos diciendo. Las personas mayores pueden llegar a sentirse una carga para su familia, sobre todo para sus hijos, porque por el deterioro físico necesitan muchos cuidados y atenciones. Cuando sus hijos eran recién nacidos, los padres, ahora mayores, les atendían y cuidaban en todo lo que necesitaban. Pasaban noches sin poder dormir, bien por los llantos o porque tenían que darle las tomas a sus horas correspondientes, o un sinfín de atenciones más, y lo hacían con cariño y amor sin pensar que eran una carga. Ahora son los hijos y el resto de la familia los que tienen que cuidar y atender a los mayores. Ese es el apoyo recíproco que no debemos perder para que una familia sea una riqueza y una bendición para otras familias, para la sociedad y para la Iglesia. Ponemos a nuestras familias, como nos decía también Nando mencionando a Carlos de Foucault, en las manos de Dios. Padre, en tus manos ponemos a todas nuestras familias. Bueno, lo ha dicho, que la edad no es excusa para cumplir con nuestra misión, y a mí me gustaría terminar el programa haciendo referencia a una persona que nos enseñó esto precisamente, que la edad no era excusa, sin duda, para continuar con la misión y para continuar aportando a la Iglesia. Si recuerdan, en el mes de noviembre nos visitaba, era elegido por el Secretariado para la Tercera Edad como custodio, ¿no?, como entrevista, testimonio custodio, Pepe Díaz Rincón, que fallecía hace unos días. Desde aquí, bueno, pues nuestro más sentido pésame a su familia y este pequeño recuerdo a este hombre que tanto nos enseñó y que desde luego podemos decir que vivió así hasta el último momento de su vida. Hasta el final, nos lo enseñó y nos lo enseñó con su vida hasta el final. Eso es. Bueno, pues don Juan Luis Gómez de la Torre, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta el mes que viene. Y a ustedes gracias por su compañía y nos vemos el próximo lunes.